La revista de Opinión Democracia queremos saludar a nuestros primeros invitados en la revista de Opinión Democracia, la asambleísta Johanna Moreira y el doctor Stalin Raza. El destino final de esta ley de aborto, una vez que la asamblea finalmente no pudo concluir el trámite del veto parcial del Ejecutivo, no pudo insistirse en el proyecto original, no pudo allanarse al veto del Ejecutivo y consecuentemente esto va a la publicación en el registro oficial con una circunstancia que hay que decirlo. Fue a una consulta a la Corte Constitucional y la Corte le devolvió, le dijo: señores legisladores, ustedes resuelvan. Finalmente esto no pudo resolverse y con el veto del Ejecutivo se va a poner por ahora en vigencia y antes de cualquier demanda de inconstitucionalidad que pudiera presentarse en la Corte Constitucional. El doctor Stalin Raza, muy buen día. ¿Qué piensa usted de este suceso final en el trámite del proyecto de ley de aborto por violación en estas condiciones que el país mira luego de los sucesos ocurridos, tanto en la Asamblea Nacional cuanto en el Ejecutivo y finalmente en la Corte Constitucional? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a la asambleísta Johanna Moreira y un saludo cordial a su audiencia. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Lo habíamos anticipado en estos mismos micrófonos. La Asamblea Nacional quiso hacer una interpretación de cuál era el alcance del veto, de la objeción presidencial, y esto no le es autorizado a la Asamblea Nacional. Solo el presidente de la República puede decidir si va a vetar un proyecto de ley por inconstitucional, si la va a vetar de manera total o si la va a vetar de manera parcial. Al no haberlo hecho, la Asamblea, haciendo una interpretación que era extensiva, que era arbitraria, de las funciones exclusivas privativas del presidente de la República, envió a la Corte y la Corte les dijo lo que tenía que haberles dicho, es decir, esto que acabo yo de anunciarle a usted. Les dijo: señores asambleístas, ustedes no interpreten el veto del presidente de la República, hagan lo que tienen que hacer, hagan lo que les corresponde. Al recibir una objeción de tipo parcial, además con textos alternativos, pronúnciense sobre esa objeción de tipo parcial y allánense, si fuera el caso, o insistan si tienen la mayoría suficiente y la decisión y el apoyo necesario para poder insistir con el proyecto originalmente aprobado. No ocurrió ninguna de las dos cosas, se pasó el plazo y el proyecto de ley entró en vigencia por la ausencia de pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Se publicará en el registro oficial y será norma vigente. Y siendo norma vigente, por supuesto, será susceptible de ser demandada por inconstitucional por los grupos o personas que estén interesadas en demandar esa inconstitucionalidad, que yo creo que existe por lo demás. Yo nunca estuve de acuerdo con los contenidos de la objeción presidencial, pero es una facultad del presidente de la República haber hecho lo que hizo. Y asimismo era una facultad de la Asamblea Nacional haber tomado la decisión de insistir en el proyecto originalmente aprobado. Desde luego, para esto se necesita la decisión numérica de los votos de la Asamblea, y esto fue lo que no existió. Bien como el sistema institucional y el Estado democrático de derecho permite alternativas, ahora estarán franqueadas las alternativas para que se demande esa inconstitucionalidad de los contenidos de esa norma. Bien, quiero dar la bienvenida a la asambleísta Johanna Moreira, luego de lo sucedido tanto en la Asamblea Nacional cuanto en el Ejecutivo y en la Corte Constitucional. Se ha anunciado que va a presentarse una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Esta demanda sobre algunos puntos del veto del Ejecutivo. Asambleísta Moreira, ¿no cree que falló la Asamblea Nacional? Primero, al consultar a la Corte les devolvió y finalmente entra en vigencia esta ley porque finalmente, insisto, no pudo pronunciarse respecto del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley por violación. Muy buen día. Muy buenos días. Bueno, buenos días a quienes están acompañando. La Asamblea Nacional no ha fallado, la Asamblea Nacional ha hecho lo que tenía que hacer.
Cuando en la Comisión de Justicia estamos analizando un veto por parte del presidente y podemos observar que los fundamentos de este veto son de carácter si es inconstitucional o no, y no lo hace con fundamentos como debería en un caso de un veto parcial. Entendemos que la Asamblea Nacional no es el órgano competente para resolver sobre temas de inconstitucionalidad, lo es solamente la Corte Constitucional. Cuando nosotros analizamos esto, vemos oportuno que la Corte deba pronunciarse acerca de este tema. Más allá de que existían precedentes en este ejercicio legislativo de este tipo de consultas, que sí en ese momento sí lo analizaron, que sí fueron coherentes en decirle estos fundamentos son temas de inconstitucionalidad, por lo tanto no es un veto parcial, no tiene que resolver la Asamblea Nacional, y teníamos constitucionalistas incluso que llamamos a la Comisión de Justicia para que puedan dar sus argumentos, también estuvieron de acuerdo. Yo creo que como en derecho existen varias interpretaciones, nosotros hicimos lo correcto para que sea la Corte quien pueda darse cuenta, no solamente que era inconstitucional, sino que incluso era inhumano, era revictimizante el veto por parte del presidente, un veto criminal a la ley. Objetaba 61 de 63 artículos, incluidos los considerandos del proyecto de ley. Estaba presentando la Asamblea Nacional una ley totalmente distinta a la que fue aprobada por la Asamblea, no la veto total, pero vetar 61, 63 artículos es como un veto total, cambiarla totalmente el sentido, me parece que se aleja incluso de esta capacidad de colegislador y no respetar la Asamblea Nacional y lo que la Asamblea Nacional con su mayoría aprueba, y no solo eso, sino que los fundamentos de sus objeciones son temas de que si es constitucional, si no lo es, si se adapta o no al texto de la sentencia, permitiéndolo esto manipular totalmente el proyecto de ley. Considero que lamentablemente en las instituciones aún se sigue moviendo mucho el poder estatal, mucho el poder del gobierno. Teníamos varios criterios incluso de jueces de la Corte Constitucional a favor de esta moción, pero la situación ha sido de esa forma. Lamentablemente tenemos ahora un veto criminal, vamos a seguir las instancias correspondientes, estamos preparando como Comisión de Justicia con la mayoría de sus miembros, con sus equipos, una demanda de inconstitucionalidad para presentarle al momento de que esta ley sea publicada en el registro oficial, y va a ser la Corte en ese momento quien tenga que tomar una decisión. Esperemos que sea la correcta para las víctimas de violencia sexual, y me parece, por lo menos para mi criterio, que la Asamblea Nacional ha agotado todas las instancias correspondientes, todos los mecanismos que tenía a la mano para lograr que una ley sea justa y sea reparadora. Y creo que esa es la finalidad que siempre buscamos, no alargar un proceso, no viciar el proceso, sino darle respuesta y buscar la forma, ya que lamentablemente en la Asamblea Nacional existen muchas corrientes, unas de ellas que están alejadas totalmente de la coherencia acerca de lo que las víctimas merecen en el proceso o en el acceso al procedimiento. Y bueno, también tuvimos una presidenta que, al darse cuenta, como con la bancada oficialista, que no iban a tener los votos, sino ni más de 20 votos para poder allanarse al veto por parte del presidente, que incluso son menos los votos necesarios, se abstienen y mandan a clausurar la sesión para no dar oportunidad a que las voluntades que habíamos logrado, que era necesario para poder ratificarnos en el texto, se lleve esa moción adelante y que tengamos la oportunidad de, por lo menos, como siempre hemos dicho, con nuestro proyecto de ley aprobado por la Asamblea, era lo más cerca a una ley justa. Cuando usted dice, asambleísta Johanna Moreira, que la Asamblea no ha fallado, ¿por qué entonces, cuando ustedes le envían, antes de considerar el veto parcial del Ejecutivo, envían a la Corte Constitucional y la Corte se niega a tratar y les devuelve a ustedes para que sean ustedes, la Asamblea, la que resuelva esto? Sí, también creo que marca un precedente terrible, porque tenemos un veto en el que, como le digo, son temas de constitucionalidad, que es el único órgano, luego es la Corte, y estaríamos incluso atribuyendo funciones para poder analizar estas situaciones, pero bueno, comprendemos que la Corte en este momento le ha querido dar la espalda a los derechos humanos, que este veto no solamente por tener fundamentos u objeciones que responden a si es constitucional o no,
tenemos un veto que es totalmente criminal, un veto que crea incluso tipos penales para perseguir a las niñas, mujeres y víctimas de violencia sexual, que permite totalmente la apertura para que un médico le pueda decir no a una niña que ha sido violada y que incluso puede, aunque el COIP ya es muy claro, y que si se permiten riesgos, pretender decirle a los médicos que ellos incluso con riesgo de perder la vida a la víctima de violencia sexual no podrían actuar y que tendrían que derivarle a otro médico que sí tenga la humanidad necesaria para poder atender a esta víctima. O sea, es un veto fatal, es un veto terrible y que raya incluso violentando los derechos que ya están garantizados en la Constitución, y ese es el trabajo en conjunto que deben hacer las instituciones, y es lo que hemos querido hacer, y por lo menos esta Comisión de Justicia lo ha intentado hacer, más allá de esta rigurosidad de la ley con la que se quiere tratar en algunos temas, porque me parece que fueron muy rigurosos, creo que no se dieron el tiempo ni siquiera de poder analizarlo, buscar una solución jurídica junto a quienes somos representantes de la ciudadanía, y ahí es cuando ves, para temas sensibles, temas delicados, la ley para ellos es muy clara. Cuando incluso en otros casos en los que no está afectándose derechos humanos, pretenden hacer una interpretación extensiva de la ley. Creo que esa no es la forma. Creo que en el derecho constitucional siempre tenemos que ver y elegir lo que más favorezca a las grandes mayorías y lo que más favorezca en derecho, y por lo menos como abogada yo siempre he tratado de ver esa forma y de poder favorecer, no tratar de afectar, y creo que eso es lo que ha hecho la Corte en este momento. Doctor Stalin Raza, sobre el contenido de lo que va a entrar en vigencia mientras esto no sea declarado inconstitucional, ¿usted cuál ve los puntos más complejos luego de la aprobación del proyecto de la Asamblea, el veto parcial del Ejecutivo y finalmente entra a regir con este veto parcial que impusiera el presidente de la República? Bueno, primero varias cosas, varias precisiones necesarias sobre el tema de la aprobación del proyecto de ley. Sí, es verdad que el Estado constitucional de derechos tiene por objetivo la protección, la promoción, la defensa de los derechos, pero también tiene por objetivo la protección y la defensa y la garantía de la Constitución, porque vivimos en un régimen de derecho, primero, donde deben imperar las leyes, las normas, por sobre los deseos y las voluntades y las preferencias de las personas, aunque sean mayoritarias, en primer lugar. En segundo lugar, porque el diseño constitucional que tenemos, la forma de gobierno que tenemos, es el de una república, y el principio republicano implica división de poderes. Y esa división de poderes implica que cada órgano, cada función, cada poder del Estado tenga atribuciones y competencias específicas y que no puedan sobreponerse una sobre otra, no puedan contraponerse una función o un poder del Estado contra el otro. Entonces, las funciones específicas y concretas de la Asamblea son aprobar las leyes y fiscalizar. Y en el proceso de aprobación de las leyes tienen que hacer lo que tienen que hacer exclusivamente, que es pronunciarse sobre el proyecto de ley, esperar luego a la función y la competencia exclusiva específica del presidente de la República, el Ejecutivo, que es objetar las leyes, y luego tienen que hacer lo que les manda la Constitución, allanarse a las objeciones o insistir en el proyecto inicialmente aprobado. Me parece terrible lo que ocurrió, esto sí es verdad, en esto voy a coincidir con la asambleísta Moreira, pero bueno, es un dislate más y un desliz más de la presidenta de la Asamblea, ¿no? Esto de no someter a votación la moción para que se decida sobre la insistencia o no en el proyecto de ley inicialmente aprobado y clausurar la sesión. Pero bueno, es algo a lo que ya nos tiene acostumbrada la señora Yori. Hasta ahí en el tema de la aprobación, me parece que ya insistir, quejarse sobre esto es ya no viene al caso, es intrascendente. Finalmente, y asimismo, si respetamos la Constitución y la ley, el intérprete auténtico de la Constitución es la Corte Constitucional, y nos guste o no, esa es la interpretación que ha prevalecido. Así que sobre eso no hay nada más que decir, ni que calificarlo. Entonces, ya, el proyecto de ley irá al registro oficial y se publicará como ley.
En cuanto a los contenidos, sí hay varias cosas que efectivamente, ahí también voy a coincidir con la asambleísta Moreira, son contrarias a los estándares internacionales del sistema de protección de derechos humanos, no solamente del interamericano, del mundial. Y esto tiene que ser revisado. Y supongo que la Corte Constitucional, cuando presenten las demandas de inconstitucionalidad, lo va a hacer. Ojalá que lo haga con la celeridad que el caso amerita y no que le ponga a la fila para esperar otros 10 años más o otras 3 renovaciones más de la Corte Constitucional para que se despachen las demandas que se van a presentar. Ojalá que lo haga con la celeridad que el caso amerita y que abra el debate para que todos los grupos interesados en presentar sus amicus curiae, sus observaciones, sus posiciones, lo hagan dentro de la sustanciación de esa demanda de inconstitucionalidad. Pero sí, efectivamente, por ejemplo, proponer condiciones para la práctica del procedimiento del aborto por violación es limitar la capacidad de acceso a la prestación del servicio. Es presuponer que las mujeres que asisten a una casa de salud bajo el argumento de que han sido violadas y quieren practicarse un aborto están mintiendo. Es invertir un poco la presunción de inocencia. Claro, se usan 3 alternativas y habrá que ver cómo también se empiezan a aplicar los protocolos, ¿no? Pero se usan 3 alternativas en el veto presidencial. Dice o la denuncia, dice o el examen médico o dice la declaración juramentada. Claramente, ambas, denuncia y declaración juramentada, significan una cortapisa, significan un obstáculo para las mujeres que asisten a la prestación de este servicio de salud que debería otorgarse sin esas cortapisas y además bajo otra condición. La condición la someten, en el caso de las mujeres menores de edad o las personas embarazadas menores de edad, la someten a la aceptación y a la aprobación de sus tutores o de sus representantes legales o de sus padres. Y sabemos, porque esto ya es una evidencia empírica, datos estadísticos, que una gran parte de los casos de violación que se producen en el país se producen dentro del propio círculo, del propio entorno familiar. Entonces ahí evidentemente se está obstaculizando el acceso. En cuanto al examen médico, en cambio, esto se cae por obvio, ¿no? O sea, si una mujer embarazada, es una persona en estado de embarazo, alega haber sido violada y llega a un centro de salud, lo primero que le van a practicar es un examen médico. Ahora, este examen médico debería tener también una perspectiva forense para no revictimizar a las mujeres embarazadas, ¿sí? Deberían en los protocolos establecerse formas de cooperación conjunta entre los laboratorios forenses, la Fiscalía General del Estado, las juntas de protección de derechos y también el Ministerio de Salud, para que los médicos que realicen el examen previo que debe hacerse elementalmente a una mujer que va a practicarse un procedimiento de interrupción del embarazo, pues además tengan una perspectiva forense. Ojalá que esto ocurra así, y si esto ocurre así, será suficiente y será necesario, porque tampoco se puede practicar un aborto simplemente con una afirmación, pero lo del examen médico es una cosa que va a pasar necesariamente. El otro problema es la objeción de conciencia, ¿no? Y con esto, para no monopolizar un poco la palabra, voy a concluir estas primeras observaciones. La objeción de conciencia institucional es ciertamente un problema. La objeción de conciencia es una perspectiva y un derecho de carácter personal particularísimo, por eso es de conciencia, de la conciencia individual y propia de cada uno. El médico que por razones morales, filosóficas, ideológicas, religiosas, generalmente religiosas, es contrario y no desea practicar este tipo de procedimientos a las mujeres embarazadas, pues bien puede negarse a hacerlo, pero tiene que negarse a hacerlo en cualquiera de los ámbitos de su vida privada y de su vida pública también, y además de su vida profesional. Ahora, si ponemos una objeción de conciencia institucional, lo que en los hechos estamos haciendo es obligando a los médicos que tienen que verse en la necesidad de prestar sus servicios para casas y centros de salud, que tengan una visión institucional que no favorece o que es contraria o que tiene adhesión
obligación, mejor dicho, con criterios y perspectivas religiosas, a imponerles esta objeción de conciencia a médicos que eventualmente sí podrían hacerlo. Así es que creo que también era necesario que se regule de mejor manera aquello. Me parece que estos dos son los temas más relevantes. El tema del periodo, el tiempo para la máxima para la interrupción del embarazo en 12 semanas es el estándar que se utiliza más o menos a nivel mundial. Sin embargo, era necesario diferenciar que en el país existen realidades distintas. No es lo mismo una mujer de la clase media, del sector urbano, con acceso y capacidad de acceso a servicios públicos de educación, de salud, que una mujer de la ruralidad. Entonces, me parece que en eso acertó la Asamblea en hacer una diferenciación en el periodo y el gobierno se equivoca en homologar aquello. Creo que esto también va a ser revisado con este mismo criterio y por esta misma razón por la Corte Constitucional cuando se pronuncie. Ojalá que pronto. Doctor Stalin Raza, se ha debatido mucho respecto de la revictimización con el pedido de una declaración juramentada para practicarse el aborto por violación. Allí quizás no cabía, como reconocidos médicos señalaron en su momento, una declaración en la historia clínica que vaya firmada, que podía ser suficiente. A ver, vamos a ver lo que dijo la Corte Constitucional. La Corte en su sentencia dijo que está a la libertad de configuración del legislador decidir cuál de los mecanismos es el más idóneo para facilitar el acceso al servicio de salud, pero tampoco para generar una forma de impunidad absoluta, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional, a manera ejemplificativa, mencionó estas tres alternativas: o la declaración juramentada, o una denuncia, o un examen médico. El presidente de la República, en el veto que finalmente va a ser ley, ha dicho que cualquiera de las tres opciones, y ha puesto requisitos para esas tres opciones. Desgraciadamente, habría sido quizás bueno que el presidente de la República haga lo que usted sugiere, y que me parece que es una sugerencia de los médicos y que es la más razonable, que se ponga aquello en la historia clínica. Finalmente, los datos que uno consigna en la historia clínica, además de ser reservados, de ser confidenciales, son también o evidencian la realidad de lo que a uno le está ocurriendo. Entonces, era suficiente con esto, pero el presidente de la República no lo puso así en su veto. El presidente de la República condiciona en su veto varias cosas. Primero, que la declaración juramentada tiene que ser otorgada ante notario público. Segundo, que con los costos notariales y con los problemas que significa ir a una notaría a hacer una declaración juramentada de que a una persona le han violado, incluso atentando contra la privacidad. Segundo, que en el caso de menores de edad, la declaración juramentada tiene que además ser otorgada con la autorización de los representantes legales, de los padres o de los tutores de la persona que alega haber sido violada, con lo cual tenemos el problema que yo ya anuncié. Y cosas como estas ciertamente que obstaculizan el acceso. O sea, si la idea de la ley es permitir que no existan abortos clandestinos, obstáculos como estos no van a ayudar para eso, van a mantener la situación como está, y además implican evidentemente revictimización para las víctimas de violencia sexual. Quiero volver con la asambleísta Johanna Moreira. Bueno, una vez que se publique en el registro oficial, ¿cuándo y cómo piensan ustedes presentar la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional? Nosotros estamos preparándola, como le habían comentado, con la Comisión de Justicia, con la mayoría de sus miembros, quienes hemos estado al frente de este proyecto de ley, y lo hemos trabajado incluso con organizaciones civiles. El primer día que se publica el registro oficial, ténganlo por seguro que la Comisión de Justicia va a estar presentando esta demanda, y vamos a pedir la celeridad suficiente cuando tenemos una ley que es totalmente inhumana, y que obviamente lo que va a hacer es seguir condenando a las víctimas de violencia a la clandestinidad. Porque si hacemos un análisis del veto, como bien ya lo ha hecho el doctor punto por punto, no es un proyecto que quiere defender a las víctimas de violencia sexual o darles la garantía o el acceso a una interrupción. Es una ley que está buscando desde todos los frentes, en cualquier momento del procedimiento o del acceso, el tratar de que las víctimas no puedan realizarse una interrupción, ya sea porque están fuera del plazo, ya sea por el procedimiento engorroso, tener que poner una denuncia, por el temor, por el miedo a tener represalias,
o porque el médico no quiere realizarte una interrupción porque se va a hacer la objeción de conciencia, y que incluso, aunque no lo dice la ley como tal, es institucional, porque nosotros lo que planteamos es que exista personal médico no objetor en todas las instituciones, respetándose obviamente el derecho a que alguien no desee hacerlo, tanto en el privado como en el público, porque en el público no lo hacen, pero en el privado te lo hacen porque cobran. Entonces, esa es la realidad, no de todos, pero sí han sucedido esos casos. Entonces, cuando nosotros buscamos eso, buscamos que una niña, imagínense una niña de 10 años, que no se va a dar cuenta a la primera semana, porque obviamente incluso sus realidades o el lugar en donde vive, ya sea una comunidad indígena, una comunidad rural, el acceso que no tiene es que vas a la esquina y encuentras un subcentro de salud. Tienes que caminar horas o tienes que irte a la cabecera cantonal para poder encontrarlos, un lugar en donde pueden realizarte este procedimiento, y no es posible que una niña tenga que estar viajando de provincia a provincia buscando un centro de salud que pueda realizarle una interrupción, y si ya llega a encontrar un médico, pues lamentablemente va a estar fuera del plazo, o tiene que ir a poner una denuncia buscando un representante, porque eso tampoco queda muy claro. ¿Qué pasa cuando el representante es el que ha abusado? ¿Qué pasa cuando la madre no quiere creerte que tu padre abusó de ti y no encuentras a esa persona para ir a poner una denuncia en la fiscalía o hacer una declaración juramentada a un notario cuando tienes las posibilidades económicas o ni siquiera sabes lo que es una notaría? Entonces, todas esas circunstancias lo que nos hace notar es que el presidente lo que quiso hacer es no vetarla totalmente, porque obviamente iba a regir la sentencia de la Corte Constitucional, pero sí hace este veto para impedir en la práctica que una niña, mujer, adolescente que ha sido violada pueda realizarse una interrupción del embarazo. Eso es realmente lo que pasa con este veto, y por eso es tan importante que nosotros podamos presentarlo lo antes posible y que la Corte resuelva también con la agilidad del caso, pero obviamente respondiendo siempre en favor de las víctimas de violencia sexual. Asambleísta Moreira, ¿debe la Asamblea Nacional ante el país, debe la presidenta de la Asamblea decirle al Ecuador por qué no se aprobó el proyecto ni se negó el veto parcial? Totalmente, la presidenta ha dado unas declaraciones y un video que está totalmente alejado de la verdad. Dice que por esta consulta que nosotros hemos agotado los plazos, pero teníamos todo el día, a menos que para la presidenta, incluso teníamos el día siguiente todavía para resolver, a menos que la presidenta, para ella fue más importante irse de feriado, irse a la playa, irse de vacaciones, que poder quedarse trabajando en la Asamblea Nacional, que es lo único que tiene que hacer, dirigir una sesión, porque no hace nada más, no interviene, no aporta los proyectos, no presenta proyectos de ley, entonces no trabaja en una comisión, lo único que tiene que hacer es dirigir una sesión, o dirigir las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional como del CAL, y si eso no puede hacer, entonces tiene que dar un paso al costado, lastimosamente. Ya es demasiado obvio el pacto que existe, esos acuerdos que existen con el gobierno para hacer y deshacer en la Asamblea Nacional, y dice que se le agotó el tiempo. Entonces, nosotros tenemos toda la noche, incluso cuando fue el tema de las amnistías, no le importó trabajar hasta la madrugada. A nosotros tampoco nos importa trabajar hasta la madrugada cuando se trate de poder cumplir con los derechos humanos, de poder cumplir con las víctimas de violencia sexual, y todavía nos quedan días. Así que esto es totalmente alejado y bueno, creo que más que aclarar, lamentablemente ya termina oscureciendo siempre, queda declaraciones, porque la gente no es tonta, la gente ya sabe, la gente conoce, y ha visto su proceder en todas las votaciones, como vota como un asambleísta más del gobierno, y eso ya estamos cansados. Tanto usted cuanto el asambleísta Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, van a presentar junto con colectivos sociales esta demanda de inconstitucionalidad. Sí, y también en conjunto con compañeros de la Comisión de Justicia, que hemos venido haciendo un equipo desde el inicio del tratamiento de este proyecto de ley, y lo vamos a hacer juntos. Bien, esa es la explicación de la asambleísta Johanna Moreira, de Izquierda Democrática. Doctor Stalin Raza, el destino final, al ser la Corte Constitucional luego de la publicación en el registro oficial, como se prevé, ¿cuál debiera ser el camino? ¿Habrá que esperar la cola de los casos en la Corte Constitucional, que puede llevar años, o simplemente debiera tratarse con urgencia, dada la importancia del tema? Sí, debería tratarse con urgencia. A ver, la Corte Constitucional ha elaborado algunos criterios para cuando tienen que darse prioridad a los casos y saltar el orden cronológico. Esto una recomendación que no me lo ha pedido la asambleísta Moreira, pero que se la hago de todas maneras.
pídanle a la Corte Constitucional y justifíquenle y fundamentenle en su demanda que se aplique varios de estos criterios, ¿no? Por ejemplo, la trascendencia nacional, por ejemplo, la importancia para la defensa y la promoción de los derechos que implica esta ley, y asimismo háganle acuerdo de que la propia Corte Constitucional impuso la obligación a la Asamblea de que en un plazo perentorio apruebe el proyecto de ley, apruebe la ley, mejor dicho. Entonces, ojalá la Corte Constitucional, acogiendo esos criterios, le dé prioridad y empiece el debate, un debate que tiene que darse entre grupos que están a favor y en contra de esta ley, y luego la Corte tendrá que decidir, y la Corte tendrá que decidir especialmente sobre la base de varios criterios que ya los fijó en la sentencia en la que ordenó precisamente que se elabore la ley, y en la que despenalizó el aborto por violación el aborto en casos de violación, mejor dicho. Entonces, esos criterios tienen que ver fundamentalmente con un balance, un ejercicio ponderado de dos intereses en conflicto ahí, que son claros, ¿no? O sea, el hecho de que una persona resulte embarazada como producto de una violación es un caso dramático. Y al ser un caso dramático, entran en conflicto, por supuesto, los derechos de la libertad de elección, de la autonomía, de la decisión de las mujeres sobre si y cuántos hijos tener y bajo qué condiciones tenerlos. Y también, por supuesto, entran en conflicto los intereses, las expectativas que tiene el producto de la concepción, el nacituros, que son incrementales. Y esto ya lo ha dicho el sistema interamericano, el sistema universal de derechos humanos, y lo ha recogido la Corte. Son incrementales, y al ser incrementales, a mayor grado de maduración del producto de la concepción en tiempo de semanas de esa concepción, pues entonces van adquiriendo mayor capacidad, mayor potencialidad de ser sopesados casi al nivel del mismo peso específico y abstracto, digamos, de los derechos de las mujeres a su libertad de elección. Por eso la Corte tendrá que decidir si la ley está o no, primero, y esto me parece fundamental, está o no asumiendo una perspectiva de protección de derechos. Porque el veto del presidente de la República lamentablemente no lo dice así. El veto del presidente de la República parte de una premisa falsa, equivocada. Dice, el proyecto de ley que vamos a hacer regula una excepción, la excepción a la punibilidad del aborto en casos de violación. Pero no es así como debe verse, ¿sí? No es en perspectiva y en clave penal, en lectura penal que debe verse esta ley. La ley debe verse en perspectiva de protección de derechos. ¿Por qué? Porque significa que estamos regulando los derechos de las mujeres a interrumpir su embarazo, a decidir sobre su propio cuerpo, a la libertad de elección sexual, a la libertad de elección sobre la maternidad responsable. Y eso debe hacerse en clave de protección de derechos. Desde esa concepción primigenia de la ley, la Corte Constitucional debe analizar si el resto de los contenidos del veto que han sido incorporados y que ahora van a ser ley, hablan o no en ese lenguaje de protección de derechos, o si hablan o no en lenguaje de restricción de esos derechos. Esta es la tarea fundamental a la que se va a ver abocada la Corte Constitucional. Mientras tanto, doctor Raza, si esto se publica en el registro oficial, entrará a regir hasta que la Corte trate y presumiblemente pudiera cambiar, regular, modular la aplicación. Tendrán que las niñas, como dice la ley que entra en vigencia, tendrán que ir ante un notario para pagar y formalizar para hacer un aborto por violación. Bueno, esto se va a caer por absurdo más que por inconstitucional, pero también por inconstitucional. Va a ser impensable que esto ocurra. No habrá casos hasta que la ley sea declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Pero otra de las recomendaciones que me permito hacerle a la asambleísta Moreira y a quienes vayan a presentar la demanda es que soliciten como medida provisional la suspensión de la vigencia de la norma en su demanda, ¿no? Y que además la fundamenten bien, porque esto es otra de las cosas que suele pasar. No hay la suficiente fundamentación. La Corte ya ha elaborado criterios sobre cuándo procede la suspensión de una norma, cuándo se
reúnen las características de gravedad, de inminencia, de irreparabilidad de los daños que puede ocasionar la vigencia de una norma mientras se tramita la demanda de inconstitucionalidad, Entonces es importante que la soliciten, pero no solo que la soliciten, sino que además la fundamenten para que la Corte eventualmente pueda disponer la suspensión de la vigencia de la norma hasta que se pronuncie sobre el fondo de la demanda de inconstitucionalidad. En la práctica y con la sentencia de la Corte Constitucional, la realidad es que ninguna mujer embarazada o persona gestante que acuda a un servicio de salud para practicarse una interrupción del embarazo en caso de violación puede ser penalizada por el delito de aborto consentido. Esto de hecho ya no existe en el país. Así es que también los organismos de defensa de derechos y también las autoridades públicas de salud deberían hacer una campaña de difusión de esto. Hoy en el Ecuador, desde la sentencia de la Corte Constitucional, el aborto en casos de violación no es más punible. Así es que también esto debería difundirse de la misma manera en la que se difunde que el veto está vigente y que hay que hacer la declaración juramentada. Entonces, un poco para mantener la equidad, ¿no es cierto? La equivalencia en el acceso a la información que es tan necesaria. Más todavía cuando la demanda sabemos que se puede demorar y cuánto se puede demorar. Bien, quiero agradecer el aporte a este debate a propósito de la vigencia de la ley que regula el aborto por violación con el doctor Stalin Raza, jurista, y la asambleísta de Izquierda Democrática, Johanna Moreira. Muy amable su participación. Muchas gracias, Miguel. Un saludo. Muy amable. 7:14 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y tenemos previsto un diálogo con el ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. ¿Cómo van las mesas de diálogo entre el gobierno y los trabajadores? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas